En el día de hoy, martes 12 de julio de 2002, tenemos un nuevo episodio, un nuevo análisis, un nuevo capítulo de lo que ha sido el trasiego de del conflicto armado en Colombia, pero en particular de la historia aún no contada, de esa memoria que está guardada en anaqueles o en los recuerdos de algunas personas y que no se ha hecho pública de una manera sistemática y sincronizada con el conflicto, con la evolución del problema, con el desarrollo del mismo. Y para el día de hoy tenemos el análisis de una operación muy importante que realizó el ejército colombiano con la Fuerza Aérea y con el apoyo de inteligencia de la Armada Nacional en el corregimiento, entonces ahora municipio de Barrancominas, en los límites entre Guainía y Vichada. Este caso fue muy importante porque se golpeó en forma directa la estructura financiera de las FARC y la columna vertebral de las finanzas del bloque oriental, desde donde se estaba proyectando la revolución armada comunista contra Colombia y desde donde se estaba financiando gran parte del terrorismo comunista contra Colombia por medio del narcotráfico, es decir, que estaba en pleno vigor el narcoterrorismo. Y quien lo encabezaba era Tomás Medina Caracas, un afrodescendiente natural de Santander de Quilichao, que estaba desarrollando el emporio coquero de las FARC y era quien llevaba las finanzas. Era un objetivo número uno tanto para Colombia como para la misma DEA de Estados Unidos. Y la operación contra este criminal ocurre en el marco de la búsqueda de los 3 ciudadanos estadounidenses que estaban secuestrados por las FARC. Entonces se sumó una cosa con otra y como ya lo explicamos en anterior evento académico, el gran error de las FARC para su plan estratégico, para su proyecto revolucionario, fue haberse metido con Estados Unidos a secuestrar a estos 3 ciudadanos y anteriormente haber asesinado a los 3 indigenistas en los límites de Colombia y Venezuela. Entonces, el negro Acacio, que era el encargado del manejo del narcotráfico en esa región, se convirtió en objetivo número uno y los apoyos de inteligencia que recibió la Armada Nacional por parte de Estados Unidos le facilitaron la ubicación de este delincuente y se hizo la operación militar que vamos a ver a continuación. Coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Barrancominas, Guainía, que era un corregimiento para la época de los hechos, en la cual perdió la vida el terrorista Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio? Por su tamaño, este municipio inclusive tiene más territorio que países como Qatar y otros países pequeños del mundo. Por su riqueza natural, en especial la flora amazónica y los cursos de agua que corren por este municipio, que en ese momento era corregimiento, significa gran parte del pulmón del mundo. Y por su ubicación geográfica, hace parte de la mayor reserva natural que tiene nuestro país al oriente de los llanos orientales o suroriente de los llanos orientales y que facilita la articulación de varios municipios, de varios departamentos en su sector, porque el río Guaviare, que viene de bañar parte del departamento del Guaviare y del Meta, llega a este sector y forma el límite norte del departamento del Guainía. Para la época, este caserío que está ubicado en la parte norte del municipio, ubicado sobre las aguas del río Guaviare, pues era un caserío dependiente del apoyo que llega por agua o por aire, porque carretera no hay hasta allá, pero importante para
unas etnias indígenas que viven en esa región. El 70% de la población todavía son indígenas y el otro 30% son colonos que han llegado allá en busca de fortuna y particularmente en las últimas 2 décadas, 3 décadas relacionados con el narcotráfico. Por lo demás, su riqueza ictiológica, su riqueza de la fauna y el encanto que tiene la selva colombiana es realmente impresionante, aunque ha sido afectado como todo el Amazonas y la Orinoquía por los efectos de la deforestación para que se produzcan los cultivos de coca que tanto daño le hacen a la salud de la humanidad y a la salud del planeta, donde se descuaja monte para sembrar coca o sembrar marihuana, pero especialmente coca en esta región. Como vemos, el sitio es muy plano, queda pegado a la margen norte, a la margen sur del río, es a la margen sur del río Guaviare, y es un caserío que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando. Esta foto es más o menos de hace 3, 4 años, y como vemos hay mucha construcción ya en ladrillo y cemento, costosísima por demás, porque el material toca llevarlo desde la distancia y todo ese a bordo de planchones y los costos se aumentan. Pero el dinero del narcotráfico ha fluido mucho y ha permitido que se desarrolle este caserío que, como vemos, está construido dentro de la selva y se ha ido descuajando, y lo más resaltante es su cancha de fútbol, que está en un buen estado en comparación con lo que usualmente se encuentra en otros poblados, que está destapada. Vemos también que algunas de sus vías ya son pavimentadas, pero el sistema de alcantarillado y de acueducto sí sigue siendo muy primario. Esto hace que la región, por el punto donde queda, eh, es un sitio de llegada de quienes se mueven hacia la frontera con Venezuela o hacia Venezuela por la selva, inclusive hacia el Brasil o hacia el Meta, el Guaviare, el Bichada. Es un punto de encuentro y también tiene sus pistas clandestinas donde se ha descuajado la selva y se han construido pistas clandestinas para el aterrizaje de pequeñas aeronaves que sacan el narcotráfico. También es de decir que el río Guaviare es el principal fuente por donde llegan los insumos para el procesamiento de coca en la región, pero los caños que hay alrededor, que son caños muy grandes, que como ya lo hemos explicado, por épocas crecen o hasta desaparecen en la selva, son utilizados por estos delincuentes para mover todos los insumos. Y las FARC llegaron hace ya 30 años a esta región, más de 30 años, y se quedaron allá controlando e imponiendo la ley del terror. También muy cerca del sector ya comienza a encontrarse la minería, especialmente el coltán, y más al sur el oro, y también ha sido una zona por la cual las FARC se han metido en esta región. Entonces, como vemos, la importancia geoestratégica, la importancia de la riqueza y la importancia que tiene este sitio para los narcotraficantes de todo el mundo es fundamental en el movimiento de los insumos y en el movimiento de la base de coca y ya de la cocaína procesada, lo cual indica que hay también dentro del follaje de la selva muchos laboratorios de procesamiento de coca cuyos residuos vierten a los caños de agua que cruzan cerca de esos laboratorios, porque esa es la condición 1A para construir un laboratorio, que haya un curso de agua cerca, y eso va a afectar la flora y la fauna y hacer un daño tenaz al ecosistema. A grandes rasgos, esa sería una descripción general de lo que es el entonces corregimiento y ahora municipio de Cumaribo, que fue ascendido a la categoría de municipio en el año 2009 y fue inaugurado con una ceremonia en la cual participó el recién elegido presidente Iván Duque Márquez. Gracias. De acuerdo con el terrorista de esta zona, de este
corregimientos convertidos ya en municipio. ¿Quién fue Tomás Medina Caracas, alias el Negro Ocasio o alias Arturo Guevara, narcoterrorista de las FARC? Bueno, mi coronel, en esta región, como vemos, donde la naturaleza sigue haciendo sus ajustes, porque la naturaleza no se queda quieta, y ahí vemos que la margen norte del municipio de Barrancominas y sur del río Guaviare está siendo afectada por este fenómeno natural que es una erosión causada por el crecimiento de las aguas o por la misma naturaleza. Y esto está afectando, inclusive se presume que todo lo que se ha construido en ese municipio en unos años podría desaparecer porque el río va ajustando su cauce y va llevándose por delante todos estos sedimentos y destruyéndolos. Ahora, ¿quién fue Tomás Medina Caracas? Este tipo es uno de los bandidos, fue uno de los bandidos más famosos de las FARC por su habilidad, por su capacidad organizativa, por su inteligencia malévola y por su expediente que estaba bastante grueso. Y él comenzó su carrera delictiva en el Magdalena Medio con Pastor Alape y otros delincuentes de las FARC. Ya se caracterizó por cometer muchas tropelías y muchos crímenes. Entonces, él había sido profesor de primaria en una escuela pública de Santander de Quilichao, su tierra natal. Y allá fue contactado por miembros del Partido Comunista, de la UP en la época, con quienes hizo campaña política y fue incorporado a las FARC y en primera medida, como ya dijimos, estuvo delinquiendo en el Magdalena Medio. Y de allí lo enviaron a delinquir a el centro del país y terminó delinquiendo en el Meta a órdenes del Mono Jojoy. Por su conducta férrea, su temperamento férreo, su capacidad para imponerse por medio del terror, rápidamente ganó el, el apoyo y el reconocimiento y la validación del Mono Jojoy para integrarlo a las cuadrillas del Bloque Oriental. Y en el año de 1999 fue dado de baja el cabecilla de la cuadrilla 26, Esteban, alias Esteban García, que era quien controlaba en ese momento el manejo del narcotráfico y este ya era el segundo de esa cuadrilla. Entonces el Mono Jojoy decidió que este subiera, el Negro Acacio, subiera a ser jefe de la cuadrilla y que la cuadrilla 16 ya quedara completamente independiente, dedicada precisamente al control del narcotráfico, que cada vez era más ingente, cada vez era más productivo y significaba una especie de caja de flujo permanente, de banca permanente para el funcionamiento del bloque oriental y de muchas de las actividades de todas las FARC. Entonces era hombre predilecto de Jojoy y mientras se negociaba en el Caguán, pues estuvo unos días allá, como todos los cabecillas, pero también se le dejó en la zona de la frontera más tiempo para que siguiera trabajando el narcotráfico. Al término de la zona de distensión de la imposición que le hicieron las FARC Pastrana de los 5 municipios y todo lo que ocurrió, sucedió la operación Gato Negro, de la cual tendremos que hablar más adelante, que fue una ofensiva muy grande que hicieron las fuerzas militares por medio de el ejército y la fuerza aérea, denominada la operación Gato Negro, y ahí al final de esta operación fue capturado el narcotraficante brasileño Fernandinho. Pero el Negro Acacio, que era el enlace directo, se salvó. Luego le hicieron una operación grande, muy importante, contra la cuadrilla de Acacio, que se llamó la Operación Zorro, y en esta murieron una buena cantidad de bandidos. Y luego, con base en la inteligencia satelital y en inteligencia muy actualizada técnica de interceptación de comunicaciones, se le volvió a golpear en una operación que llamó la Unicornio, en la cual fueron dados de baja 30 bandidos.
Y luego se realizó la operación Troya, en la cual también cayeron varios bandidos y de todas salió ileso, pero ya tenía pasos de animal grande. Ya en el gobierno estaba el presidente Uribe, quien tenía una obsesión permanente por este bandido, además porque ese era el pedido de la Embajada de Estados Unidos que estaba suministrando el apoyo de inteligencia. Entonces aquí queremos hacer un paréntesis porque el señor Juan Manuel Santos se autoatribuye, e inclusive el general Freddy Padilla se prestó para ese show, de que él fue el que se eh, dedicó a perseguir a Casio, y eso no es cierto, eso simplemente no es cierto. Era una exigencia permanente de la Embajada de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos que estaba suministrando la inteligencia respectiva para esta operación, y así lo logró hasta que la Armada Nacional lo localizó con base en los datos que suministraba la inteligencia de Estados Unidos. Entonces, todas estas verdades hay que decirlas porque el señor Santos, por ejemplo, puso a uno de sus amanuenses a que le escribiera eh, que, el libro que llama Jaque al Terror, en el cual relata en uno de sus capítulos que él fue el autor intelectual de esta operación. Y eso no es cierto. Fueron las fuerzas especiales del ejército, fue la fuerza de despliegue rápido, fue la inteligencia que suministró la Embajada de Estados Unidos, o mejor, el gobierno de Estados Unidos, y fue también el trabajo en el terreno que se estaba haciendo con base en los resultados que ahí los vemos, anteriores son grandísimos, que suman más de 40 bandidos dados de baja en 3 operaciones, todas contra este delincuente, todas fueron contra él. Entonces es mejor contar las cosas como ocurrieron y no que se desfigure la historia. Eh, Era un hombre que dominaba muy bien el léxico del Partido Comunista, pues tenía un buen nivel académico, era docente escolar de primaria, tenía formación como pedagogo, tenía la facilidad de fasear la instrucción, y demasiado liso, demasiado audaz, demasiado desconfiado y, como ya dijimos, bastante cruel para tomar las decisiones frente a si había que asesinar a alguien o tomar medidas restrictivas contra alguien. Eh, Tenía como antecedente muy importante la compra de los 10.000 fusiles con narcos brasileños, peruanos y bandidos de varias partes del mundo por medio de otro delincuente que estaba en el gobierno peruano, que era Vladimiro Montesinos. Es otra operación interesante, los 10.000 fusiles que le llegaron a las FARC por medio de este delincuente. Lo mismo para la época en que Acacio mmm, manejaba o comenzó a meterse de lleno en el negocio del narcotráfico. Llegaron a las FARC un lote grandísimo de pistolas, que eso nunca se supo en la supuesta entrega de armas que le hicieron a la ONU, qué pasó con todas las pistolas, que fueron más de 3.000 pistolas de calibre 9 milímetros, con las cuales todos los cabecillas de nivel medio y superior en las FARC fueron dotados. Unas pistolas cromadas, calibre 9 milímetros, Smith y Wesson, de las cuales en otras partes del país decomisamos algunas, y se notaba que era un lote grande que ha llegado para estos bandidos. Lo mismo al hacer las cuentas, este es un dato de resaltar, al hacer las cuentas, las FARC entregaron 7.800 armas, según lo que dice la ONU. Entonces, ¿cómo se explica uno dónde están las otras si este solo bandido les trajo 10.000? El negro Acacio les trajo 10.000 fusiles. Y además las FARC ya tenían, llegaron a tener hasta 25.000 hombres armados. Entonces, ¿qué pasó con las otras? La disculpa que el mismo Juan Manuel Santos les ayudó a echar a ellos era que todas las que les había decomisado el ejército disminuían la cantidad de armas en poder de las FARC, y que otras ya las habían desechado por mal uso. Lo que es cierto es que recordamos que el señor Timochenko dijo que tenía 914 caletas por entregar, y de esas 914 caletas aparecieron 3, y las 3 terminaron siendo con unas viejeras de escopetas y cosas que no servían para nada, y de las otras 911 todo pasó a segundo plano porque lo más importante era el premio Nobel para Santos. Eso quiere decir que todavía hay mucho gato encerrado y que este bandido que ya está muerto se llevó muchos secretos a la tumba. El coronel González.
No se le escucha, mi coronel. Yo estoy aquí, no me he ido. No, mi coronel González no se le escucha. Tengo Ya, activado el micrófono. ahora ¿Ya? sí, ahora sí, ahora sí. Mi coronel, ¿por qué el negro Acacio sobrevivió a 4 grandes operaciones contra las FARC? Es que este bandido tenía primero controlada la región con lo que llamaban ellos inicialmente las juntas patrióticas, de lo cual el señor Plinio Apuleyo Mendoza hizo un amplio despliegue en el año 88, una visita que hizo con el general Bedoya a la región del Guaviare. Él hizo un amplio despliegue de que eran las juntas patrióticas, que era la organización campesina que han montado las FARC y la UP en la, en la zona más profunda de toda la Colombia profunda, como la llaman. Entonces, esta gente estaba completamente organizada, perteneciendo a las FARC, integrando grupos de milicianos, o lo que más tarde llamaron Partido Comunista Clandestino, que para la época la llamaban las Juntas Patrióticas. Y cada caserío pequeño que hay en la orilla del río o en la selva tenía una comunicación permanente entre ellos, y con el dinero del narcotráfico hasta teléfonos satelitales se encontraron en varias de esas comunidades. Entonces eso le facilitaba a este delincuente tener la facilidad de huir, y lo otro que ya lo hemos dicho que le facilitaba huir era esa eh, malicia indígena que tenía y esa actitud despiadada y cruel con sus mismos compañeros de compinches o con los campesinos. Entonces, unos por simpatía, otros por temor, y otros por que indiferencia para poder sobrevivir, en especial los indígenas, callaban acerca de lo que este delincuente hacía. Entonces, por eso pudo huir de varias operaciones hasta que al fin llegó la que se llamó Sol Naciente, que como repetimos fue un trabajo de las fuerzas militares, de los soldados. No hubo ninguna participación del señor Santos, porque él de eso no tenía idea, pero como era el ministro de Defensa recién nombrado, se autoatribuyó ser el genio de esta operación y haber sido el genio estratégico de la operación que terminó con la vida de Martín Caballero y de la liberación y de la otra anterior que fue la liberación del señor Araujo. Gracias, mi coronel. ¿Cuál era el foco de la operación Sol Naciente y cuál es la razón para algunos dar a entender que alias el negro Acacio fue abatido en Cumaribo, Cumaribo, Pichada y otros en Barrancominas, Guainía? Mi coronel, el dato exacto de lo que tienen las fuerzas militares es que ocurrió en Barrancominas. Lo que ocurre es que Barrancominas no es sino cruzar el río y ya está en Cumaribo. Entonces, este era el área de acción de este delincuente. Este era el sector donde se movía. Eh, y la operación, pues, fue una operación grandísima. El foco era, como lo venimos diciendo, este. Era quitarle las finanzas a las FARC o golpearles significativamente las finanzas de las FARC. ¿Por qué? Porque veníamos de la operación Gato Negro, que fue donde se descubrió todo el nexo del narcotráfico con la guerrilla, y que este brasileño capturado dijo que había sido secuestrado, perdón, que él estaba escondido allí para que no lo cogiera la justicia brasileña, que el negro Acacio le prestaba seguridad y que él estaba muy claro que el 90% de las finanzas de las FARC dependían del narcotráfico, que les había visto entrar muchas armas, que allí llegaban aviones fletados con armas o con vituallas, y a cambio las FARC le entregaban coca pura y también les entregaban unos fardos grandísimos de dólares con los cuales estaban financiando la guerra contra Colombia. Entonces, era un objetivo para Colombia en ese sentido porque estaba muy clara la información, pero para Estados Unidos en la lucha contra las drogas era objetivo número 1A, era una prioridad porque de las 600 toneladas de coca que
Se calcula que Colombia exportaba ese año para el exterior, casi todas para Estados Unidos, más o menos el 30-35% de esa droga salía del sector de Bichada y Guainía, y toda esa producción y ese comercio ilegal era controlado por este delincuente, quien llevaba una contabilidad muy estricta y, como ya repetimos, cobraba cuentas por medio de asesinatos y de terror contra quien le incumpliera a él o a las FARC con ese proceso. Por eso el foco era desvertebrar las finanzas de las FARC, del cartel de las FARC, que era en ese momento la fuente principal de financiación, por lo menos del bloque oriental y gran parte de la estructura directiva de la guerrilla. Nicolás González. Bueno, mientras llega mi coronel González. Bueno, aquí va entonces. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes más notorios a la exitosa Operación Sol Naciente en la que fue dado de baja el terrorista alias El Negro Acacio? Bueno, antes de entrar a responder esa pregunta, mi coronel, escuchemos nuevamente nuestro mensaje institucional para que quienes nos oyen se vinculen permanentemente a este programa. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces, hablando de los antecedentes, habíamos ya mencionado brevemente la baja de Esteban González en el año 1999. Este delincuente Esteban González era uno de esos guerrilleros que llaman de la segunda generación de las FARC, o sea, los posteriores a Marquetalia, que se vincularon a mediados de los años 70 y comienzos de los años 80. Ya este era de los que tenían algún nivel académico con estudios de secundaria, de los que han sido formados en el seno de la Juventud Comunista y se han incorporado a las FARC, como Pastor Alape, Miller Perdomo, el Paisa, que murió después del secuestro al gobernador de Antioquia, y todo ese grupo grande que aún quedan algunos o han ido muriendo, como Romaña. Ellos integraron esa segunda generación fariana que tenía ya algún nivel académico y que hicieron los cursos de comandantes de compañía y cursos de enfermeros de combate y cursos de formación política, que de alguna manera los llamaban los hijos de Jacobo Arenas y Tiro Fijo, porque fueron sus consentidos allá en Casa Verde, y sobre los cuales fincaron la esperanza del crecimiento de las FARC. Ahí estuvo también Granda y Julián Conrado, el Tornillo Lozada. Todos esos delincuentes de esa época eran los que eran coetáneos con el señor Esteban González. Y este bandido pues tenía el mismo perfil de ellos. Estaba encargado de las finanzas, de manejar el narcotráfico en esa región, y ya le había redituado bastantes e importantes ingresos al bloque oriental. Y era hombre de confianza tanto de Tiro Fijo como del Mono Jojoy. Pero fue localizado por el ejército en una operación muy importante y fue dado de baja, e inmediatamente se produjo la orden de que debía asumir ese cargo Acacio, que era mucho más violento, más audaz, más sanguinario y con más habilidad todavía que Esteban González para relacionarse con delincuentes internacionales. El otro antecedente es que, como lo había denunciado Fernandinho y como ya había caído en documentos y en operaciones y en algunas incautaciones que se han hecho
la prueba fehaciente de ese flujo permanente de aeronaves con armas o con dólares o con vituallas para abastecer a las FARC. Entonces, muchos de los uniformes de camuflados que comenzaron a usar las FARC, como el que tenía puesto Acacio cuando murió, fueron adquiridos por esa vía. Eran uniformes que venían del exterior, de Brasil, de Venezuela, de Perú, de Estados Unidos, de diferentes países, y llegaban en cargamentos en aviones, los cambiaban por coca y luego el señor Acacio se encargaba de enviarlos de una manera muy rápida a donde el mono Jojoy le ordenaba. Hay unas grabaciones muy importantes de inteligencia que se hicieron en esa época de las comunicaciones del mono Jojoy con las cuadrillas. Inclusive ya estando en la zona de distensión seguía ordenando cómo se hacían esos movimientos, y eso parecía realmente una empresa logística, la cantidad de órdenes que daba el mono Jojoy: mueva esto aquí, usted reúnase en tal parte, vaya a tal sitio, el jefe de la cuadrilla 43, ahí recibe tanto parque, o sea, tanta munición, la redistribuye, tantos cartuchos son para la cuadrilla 26, tanto para... y todo eso lo manejaba el mono Jojoy, o tiro fijo, y la que daba todas esas instrucciones por el radio de que se manejaba es la honorabilísima senadora Sandra Ramírez de las FARC, y era la concubina de tiro fijo, y era la que le ayudaba a coordinar todo eso. Entonces, entre esa señora Ramírez, el propio mono Jojoy y la radiooperadora de Jojoy, era aterradora la cantidad de movimientos, de cosas que hacían, tantos camuflados, llévelos para tal parte, tráigame tal plata de tanta cantidad de dinero y déjeme en tal parte. En la escuela del Platanillo, ahí va un propio, o sea, un mensajero del mono Jojoy, y él le recibe el paquete. Estoy pelado, decía el mono Jojoy, necesito que me mande tantos dólares. Todo eso está grabado en interceptaciones que le hicieron las fuerzas militares para la época a las FARC. El otro antecedente, ya lo dijimos, es que el señor Vladimiro Montesinos, que era la mano derecha de Fujimori en el Perú, era un delincuente y por eso está preso, y por muchas más actividades criminales que cometió. Pero esta es que utilizó documentos oficiales del Ministerio de Defensa peruano para hacer una compra ficticia de 10.000 fusiles AK-47 con destino supuestamente a las fuerzas militares peruanas. Pero ahí lo que hizo fue una triangulación de utilizar los documentos oficiales del Perú para comprar esos fusiles con destino a las FARC y ganarse una millonada. Y eso fue, como se descubrió, es como una película de James Bond. Eso intervinieron en Miami, en Medio Oriente y en el Lejano Oriente una serie de agentes de inteligencia, hubo unas reuniones, se le hizo todo el seguimiento a cómo llegó, pero los fusiles se alcanzaron a llegar a las FARC y fueron arrojados en paracaídas allá por el sector de Cumaribo y al oriente del Bichada, donde lo recogieron las FARC, y también pues se produjo toda esa instrucción logística como lo manejaba Jojoy, que al armar todo eso da para hacer una película de cómo ocurrió y cómo se distribuyeron los fusiles y cómo se destapó el problema en el Perú, el juicio que le hicieron y cómo terminó este señor en la cárcel, y otros bandidos también que fueron capturados en Miami que estaban vinculados con eso. Ese episodio pues destapó aún más lo que estaba sucediendo. Luego vino la operación Gato Negro con Fernandinho, donde se encontraron hasta documentos escritos en idioma árabe y se probó que había cercanía con terroristas del Medio Oriente para entrenarse en la fabricación de carros bomba, de teléfonos bomba y otros elementos con explosivos, y en técnicas de intercambio de explosivos. Por la misma época ya Iván Márquez estaba tomando contacto con terroristas de la Peshmerga turca. Entonces vemos que hay un movimiento grande, un movimiento internacional de flujo de armas, de narcóticos. Estaba ya en vigencia plena el narcoterrorismo como la guerra del nuevo siglo, tal como titulamos una de mis obras. En agosto de 2007 se le hizo una operación más sorpresiva y tampoco se pudo. El tipo muy liso se voló, pero sus días estaban contados y su
derrota estaba cantada. Entonces, esos fueron los antecedentes. Había hecho todo lo posible este bandido porque lo eliminaran hasta que al fin, tanto el cántaro al agua que al fin se rompe. ¿Me escucha, mi coronel Alarcón? Sí, señor. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos en los cuales fue eliminado alias el Negro Acacio por tropas de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano? Bueno, mi coronel, después de la operación grande que se le hizo en agosto, que fue con inteligencia satelital y todos los juguetes, como se dice coloquialmente, se escondió el bandido. Entonces ya la Armada Nacional obtuvo una información precisa del sitio donde estaba. Y a partir de esa información se hizo, o mejor, se corrigió lo que no había funcionado en el intento fallido de agosto de 2007 y se procedió a un planeamiento muy detallado entre las tres fuerzas. La Armada Nacional prestando la seguridad en el fluvial y unas maniobras fluviales, la Fuerza Aérea realizando el bombardeo con aviones tucanos que salieron muy temprano de la base de Apiay y el ejército con el desembarco de tropas en el sitio y la maniobra de cierre y de registro del área. Pues todo eso suena muy bonito como en una película y como en una maniobra dentro de un salón de juego de guerra, pero ya llevarlo al terreno siempre se presentan dificultades. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa madrugada del mes de septiembre, a comienzos de septiembre, los aviones tucanos salieron y efectuaron el bombardeo efectivo. Entonces, cuando se fue a hacer la segunda fase de la operación, que era el ingreso aerotransportado de las tropas y el desembarco con lazos o sogas sobre el objetivo, se dañó el tiempo. Y como en la selva llueve tanto, los aguaceros fueron unas tormentas permanentes, una tormenta tropical de selva que es imposible de superar y tocó esperar varias horas hasta que pasó el aguacero y solo hasta las 4 o 5 de la tarde, casi 10 horas después, fue que se logró entrar al sitio a verificar qué había pasado y fue cuando se encontraron los cadáveres de un poco de bandidos, armas, documentos, teléfonos satelitales, equipos de comunicación de diferentes marcas, municiones, granadas y también pues lo que tiene una guarida, ¿no? Su depósito de alimentos, su depósito de intendencia y en general fue un golpe muy importante para el bloque oriental, pero vino el pero, que entre todos los muertos no estaba Acacio. Entonces parecía como si ya llevara la quinta vida del gato. Entonces en esa especie de desazón que produjo, se interceptó una comunicación muy confiable en la cual un radiooperador le informaba a la radiooperadora del Mono Boy que desafortunadamente el camarada negro ya no estaba. Entonces la verificaron por otras fuentes y con unas capturas que se hicieron, se confirmó que sí, que el tipo, lo que pasa es que ha quedado mal herido y lo han sacado allí, se les ha muerto en el camino y otros decían que no, que lo han sacado muerto, pero que de todas maneras ese ya no existía y que el cadáver lo habían dejado en un sector que estaba caracterizado porque era el único árbol que había en esa zona y que allá tenían que venir después a trasladarlo para sepultarlo definitivamente en otro lado. Entonces, al hacer la verificación, se confirmó que sí era así. No, perdón, que le han sacado las vísceras ahí para que el cadáver lo pudieran trasladar a otro lado, fue la realidad lo que ocurrió. Entonces, le hicieron la toma de ADN a las vísceras que sí las encontró el ejército y con un hermano de él verificaron y ya el gobierno nacional tuvo la verificación exacta que sí había muerto Acacio. Entonces faltaba una reconfirmación que fuera, dijéramos, entre comillas, oficial
por parte de las FARC y sin querer queriendo, los dos cabecillas lo confirmaron. El uno fue el Tiro Fijo, que en el mensaje de Navidad de ese año, 3 meses después de la muerte de Acacio, lo mencionó abiertamente en su alocución a los demás bandidos, diciéndoles que siguieran el ejemplo de Martín Caballero y de Acacio, que eran dos cabecillas de cuadrilla que habían caído defendiendo la revolución y que eso debía estimularlos más a luchar, porque todo revolucionario sabe que la muerte es una de sus opciones. Y luego Raúl Reyes, en una entrevista que tuvo con la agencia Ancol, que eso era como yo con yo, lo entrevistaron allí en la guarida que tenía en el Ecuador y también soltó todas esas perlas de que desafortunadamente el señor Acacio ya no existía. E inclusive esa entrevista que dio Raúl Reyes sirvió para que le hicieran el seguimiento y unos meses más tarde también cayó. Entonces es una seguidilla de hechos y demuestra cómo la inteligencia técnica fue infiltrando los altos niveles de las FARC y se le produjeron esa cantidad de golpes gracias al apoyo, no se puede negar ni se puede esconder, de Estados Unidos, que en ese momento estaba empeñado en golpear fuertemente a las FARC como consecuencia del secuestro de los americanos. Así es de que todo ese cuento chino que ha echado Juan Manuel Santos en diversos escenarios de que él fue el cerebro y que él era el que dirigía y su estrategia son mentiras. Esto era un trabajo directo del Comando General de las Fuerzas Militares con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Manuel González, 7. Bueno, parece ¿Cómo? que... ¿Me escucha, mi coronel? Sí, señor. Sí, ahora Sí. sí. 7. No, siga, por favor, mi coronel, que estoy intermitente. Perfecto. ¿Cómo explicó el comandante general de las fuerzas militares la forma como se identificó el cadáver de alias el negro Acacio? Bueno, aquí en esa entrevista, pues el general Padilla, lo vamos a escuchar, cuenta la versión, pero miremos dos detalles. La entrevista la hace el periódico El Tiempo, que en ese momento era de los Santos, y el ministro era Santos. Entonces uno nota en las respuestas, es como si el general Padilla le ayudara a autoadjudicarse a Santos una brillantez estratégica que dista de tenerla, pero en el fondo lo importante aquí es la manera tan clara como el general explica lo que ocurrió. Es importante recordar lo que usted dijo inicialmente, que hay 6 horas de diferencia entre el momento en que se produce el primer bombardeo y el momento en que llegan las tropas. Eso no estaba planificado así. Estaba planificado que una vez que actuara la Fuerza Aérea, la maniobra se complementaba con el ingreso helicoportado de tropas de la Fuerza de Tarea Omega. Pero desafortunadamente el trayecto nos jugó una mala pasada en el sentido del mal tiempo y los helicópteros no pudieron completar su rutina. Ese lapso de 6 horas permitió que la FARC aprovechara unos pequeños canales que hay allí que conducen de agua, que conducen desde el sitio del campamento, que estaba a 10 kilómetros de distancia aproximadamente a la orilla derecha del río Guaviare, y lograron sacar estos 3 cadáveres, entre ellos el del negro Acacio, acompañado por su jefe de seguridad y su radiooperador, que son personas muy cercanas. También sabemos, más tarde supimos que habían sacado unos heridos. Y bueno, la pregunta por cómo sabemos, cómo tenemos la certeza. Le decía yo antes que hoy día la inteligencia es un sistema, no es un solo asunto, una sola herramienta la que nos permite conocer lo que está ocurriendo. Es un sistema. Y entonces, como sistema, hay diferentes formas de saber lo que está ocurriendo allá. Yo quisiera llegar hasta allí, no quisiera pasar de ahí por lo pronto y simplemente decirle a los colombianos que tengan la confianza de que nosotros no nos aventuramos a decir cosas que no son. Esta información se retardó 24 horas, nosotros hubiéramos querido decirla el mismo día, porque tan pronto sucedieron los hechos prácticamente, esa misma noche sabíamos lo que había ocurrido, pero quisimos tratar de tener todos los elementos. Sí, general, hay un informe. Hace un año
cuando llega el segundo periodo del señor presidente Uribe, pues hay toda una experiencia de los últimos 4 años y una experiencia anterior en asuntos de inteligencia. Y uno de los propósitos importantes del señor ministro Santos, que había hecho un recorrido por Europa y que era como una especie de obstinación de él creía que era importante, a pesar de que la inteligencia militar había sido muy exitosa, todas las operaciones tienen que ver con inteligencia, había que darle un salto cualitativo que permitiera movernos en una dimensión, porque también, usted sabe, los terroristas también se mueven, tienen dinero y van teniendo cambios significativos que hacen que nuestro proceder se vuelva obsoleto. La inteligencia ha ido conformándose como un sistema que le ha dado campo al DAS, a la policía, a todas las fuerzas militares y una posibilidad mayor de volver a captar informaciones por parte del pueblo colombiano. También la posibilidad de tener acceso a tecnología que está disponible en el mercado y que nosotros no estamos teniendo acceso. Y también volvimos a una práctica antigua que habíamos también lamentablemente dejado de lado, que es lo que corresponde a las penetraciones. Penetraciones que en este caso hoy día se están facilitando porque la FARC tiene sus dificultades como consecuencia de la corrupción que está viviendo internamente, como consecuencia también de que el mando y control de hoy que ejercen los cabecillas más importantes sobre el resto de las estructuras no es el mismo de la zona de distensión, de la extinta zona de distensión, y entonces todos esos controles se aflojan y de alguna manera hay más independencia, estos dineros tientan conciencias y en este caso particular fue un factor muy determinante. General, es decir, tenemos una inteligencia más poderosa como sistema y que le da cubrimiento a todas las instituciones. General, es importante. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles considera, mi coronel, son algunas de las más resaltantes conclusiones de esta operación militar contra las comunistas FARC? Bueno, entonces ahí vemos el recorte de prensa que salió en el periódico El Tiempo con el titular "Duro golpe a las FARC" y la foto del bandido. Y ahí vemos las fotos del archivo de las fuerzas militares que muestran el registro que están haciendo unos soldados en el sitio donde cayó Acacio. Como ven, fue un bombardeo contundente y se destruyó completamente el campamento y ahí quedaron en el piso un montón de cosas destruidas, pero lo que le interesaba pues a los soldados era encontrar las armas, los documentos y sacar todos los cadáveres que hubiera para contabilizarlos. Como ya lo explicó ahí el general Padilla, lo hemos dicho nosotros, el aguacero que sobrevino después del ataque afectó pues obviamente muchas de las pruebas porque quedaron expuestas al agua, pero fue un golpe contundente del cual podríamos sacar varias conclusiones de las muchas que surgen. La primera pues fue un golpe significativo, trascendental, puntual, contundente contra el cartel de las FARC, que se golpeó no solamente al cabecilla, sino a la estructura como tal, ya que hemos dicho que en las operaciones anteriores habían caído alrededor de 40 bandidos y en esto se eliminaron otros 16, entre ellos el negro Acacio y el segundo. Y no es que significaba que las FARC ya se retiraran del narcotráfico, que perdían el control, es que tuvieron que recomponer todo eso y naturalmente esa disminución de ingresos mientras se recomponía esa estructura, mientras se retomaban los contactos, mientras se verificaba quiénes eran los confiables y quiénes no, porque como lo dice el general Padilla y muy claro, se volvió a utilizar algo que hacía tiempo no se utilizaba, que era la infiltración de personas dentro de las organizaciones, y las FARC, obviamente como delincuentes que son, lo primero que se imaginan cada vez que les dan un golpe es que alguien de adentro los traicionó y generalmente no se equivocan, ¿no? Tiene que haber, como en los robos a los bancos, siempre tiene que haber alguien de adentro que facilita la información. Entonces, eso le significó un buen tiempo para recuperarse de ese golpe y de lo que querían hacer. Y como ya había caído Martín Caballero
y había caído también Camilo Tabaco y otros de los que estuvieron de mediadores en la zona de distensión. Entonces era evidente que la estrategia que estaba apoyando Estados Unidos con inteligencia y que tenía el gobierno del presidente Uribe era golpear cabecillas. Eso ya no cabía en la menor duda. Y si ustedes recuerdan, desde el año 2007, 6, 7 en adelante, el Mono Bojoy no tuvo un solo día de tranquilidad, como está relatado en los documentos y probado, porque tuvo que moverse muchísimo y sufrir esa presión permanente. Y para esa misma época, a finales de 2007, no solamente se estaba golpeando a Casio, es que era por varias partes del país, y Tiro Fijo escribió un mensaje que está guardado en los archivos de inteligencia, en el cual Sandra Ramírez le transmite, la honorable senadora le transmite a los demás bandidos, les dice: estoy viendo el diablo con cachos y con cola, porque era que le estaban cayendo bombas muy cerquita donde se escondía. Entonces, los últimos días de Tiro Fijo tampoco es que hubieran sido eh, paz y amor para este delincuente, sino que le tocó vivir mucha presión, y esto pues es atado una cosa con la otra. Fue un impacto psicológico muy grande para el Mono Bojoy, que era arrogante, que creía que tenía el control de todo el país, sobre todo del suroriente del país, y que sus guerrillas avanzaban en viento en popa hacia Cundinamarca a tomarse el poder en Bogotá. Pero ya al ver que perdió más o menos 60 bandidos en menos de un año, y todos con el mismo esquema del golpe aeroterrestre, la operación, el bombardeo y luego el desembarco de tropas, y a él también atacándolo permanentemente, hasta con morteros de artillería que llevaban colgados a los helicópteros y los colocaban en los cerros, ubicaban donde estaba la guarida y le mandaban sus rociadas. Todo eso fue cambiándole la dinámica a la guerra y fue dando a entender que se ha llegado a un nivel estratégico que no había existido antes, con unos medios que no han existido, y sobre todo con una inteligencia tan precisa que golpeaba donde era. Obviamente eso le producía un impacto psicológico al Mono Bojoy y le bajaba la temperatura a su agresividad y a la dinámica que él le llevaba ofensiva, y tuvo que pasar a la retaguardia. Y fue cuando se hizo famoso el documento que publicamos ya hace un tiempo en nuestra página web, de las comunicaciones que le enviaba Bojoy a las cuadrillas que se salieran de Cundinamarca y se dedicaran a hacer una pequeña guerra de guerrillas y no volvieran a hacer esas operaciones grandísimas de 100 o 200 bandidos, porque eran blanco de acciones aéreas. Y la holandesa Tania le cuenta al propagandista de ellos, de la FARA, Jorge Enrique Botero, en su libro Papi, la vida no es fácil, le cuenta toda la historia de cómo vivieron ellos con el Tornillo Lozada, igual la persecución, y cómo les tocó cambiar de campamento en campamento, porque era aterradora la presencia de las fuerzas militares, y sobre todo que les descargaban tropas en un lado, ellos huían y a los 2 o 3 días les estaban descargando otra vez las tropas y venía la aviación y la artillería a bombardear. Fue una época muy difícil para la FARC, y fue cuando se produjo el cambio significativo de la derrota de ellos, gracias a las fuerzas militares. Aquí no hay cuento de los políticos ni nada de eso. Fueron las fuerzas militares que desarrollaron un trabajo muy grande, que recibieron, claro, sí, el apoyo logístico que necesitaban y la permanente inteligencia de Estados Unidos. Y lo repetimos una vez más, gracias también al error para las FARC, acierto para las fuerzas militares y para Colombia, que hubieran secuestrado a estos 3 americanos, porque fue cuando el gobierno de Estados Unidos se comprometió de lleno a apoyar con tecnología esta guerra contra las FARC. Como lo explicó el general Padilla, la inteligencia militar ya se articuló como sistema, y entonces todas las agencias de inteligencia, a partir de la experiencia que hubo en Estados Unidos con los ataques al 11 de septiembre, se reevaluaron, se tomaron unas decisiones internas de cómo se manejaría la inteligencia. El DAS, que no haya desaparecido, también se articuló en una, no comunidad de inteligencia, porque eso no existe en Colombia, pero lo que se llamaba las juntas de inteligencia ya trabajaron menos formales y más efectivas, y con intercambio inmediato de información. Y desde luego no se puede ocultar que el gran apoyo de Estados Unidos fue fundamental en la parte técnica. Ya en la parte humana, en el terreno, sí hay que reconocer el trabajo de los grupos RECON, que siempre iban al mando de un capitán, 1 o 2 sargentos,
dos o un soldado y a veces un ex guerrillero se infiltraban en la selva, hacían inteligencia, llegaban hasta los campamentos, tomaban las fotos, establecían coordenadas, etcétera. Luego se salían, no entraban en combate y enseguida venía la Fuerza Aérea y hacía su trabajo. Esto es un sistema nuevo, nuevo en la forma de hacerlo, pero en concepto siempre ha existido lo de los zorritos que llaman, las infiltraciones, las patrullas de reconocimiento, pero esta vez con una tecnología distinta y con el apoyo inmediato de eh, unidades aerotransportadas para infiltrarlos o exfiltrarlos. También se mejoró la precisión del bombardeo aéreo, cada operación aeroterrestre fue más efectiva y ya eso le subía la moral a las tropas y le aumentaba la zozobra a la guerrilla, porque si caen Acacio y Jujuy, perdón, Acacio y Martín Caballero, como lo reconoce el propio Tiro Fijo, y por la misma época él dice que está viendo el diablo con cachos y con cola, significa que la Fuerza Aérea estaba llegando con una precisión importante sobre las guaridas de ellos. Y desde luego la importancia del material incautado, porque daba mucha información de dónde estaba llegando, cuáles eran los caminos de el abastecimiento de la guerrilla y cuál era su nivel de intercomunicación y de funcionamiento y de capacidad para el combate. Entonces llegamos hasta ahí, esas son las conclusiones y vamos a ver los comentarios de mi coronel González, que ojalá nos lo permita la tecnología escucharlo en el día de hoy. ¿Me escucha, mi coronel? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Mi coronel, esta operación nos dio un ejemplo de una excelente coordinación entre las fuerzas. Creo que esa ha sido una de las transformaciones culturales y doctrinarias más significativas de nuestras Fuerzas Armadas, porque se juntaron muchos factores, por ejemplo, la gran capacidad de infiltración y de adquisición de inteligencia terrestre y humana de la policía, porque lógicamente los policías viven constantemente dentro de la población. Lógicamente también las otras inteligencias, por ejemplo, como la de la Armada en las vías fluviales, en los caseríos a las orillas de los ríos, en el control de las lanchas, de los transportes, del conocimiento de todos estos operadores de las vías fluviales y lógicamente del ejército en todos sus otros aspectos. Todo eso sumado a la inteligencia tecnológica de comunicaciones, satelitales, fotografía, radiogonometría, localización de señales, interpretaciones de comunicaciones, escaneo, todo eso. Y eso fue lo que dio el éxito a esta operación, que lógicamente en la medida en que se iban desarrollando estas operaciones se iban perfeccionando y ahí fue donde comenzaron a surgir esa cantidad de éxitos tan relevantes que fueron reponiendo la confianza del pueblo nacional en sus Fuerzas Armadas, porque en el tiempo, por ejemplo, del gobierno Samper, donde las FARC, hay que reconocerlo, dieron unos golpes muy fuertes contra unidades pequeñas militares, le hicieron muchas bajas, pero con esa transformación ideológica y de moral de combate que emprendieron con tanta firmeza las Fuerzas Armadas, fueron adquiriendo estos éxitos. Y lógicamente también entonces la pérdida de confianza, de línea de mando, de estructura de organización del enemigo, que comenzó también a sufrir muchas bajas, no solamente en combate, sino también en deserciones y la pérdida del apoyo popular de la población, porque ellos mantenían ese apoyo, pero a base de terror. Y cuando la población fue viendo de que podían tener confianza en sus Fuerzas Armadas, entonces fueron pasando al apoyo del gobierno, de la autoridad. Y de esa forma, entonces, ha sido un gran ejemplo demostrativo de exitosas operaciones que inclusive han tenido fama mundial. Muchas gracias, mi coronel.
No, muy amable, mi coronel, muy preciso lo que usted dice y es cierto. Fue un cambio cultural, fue un cambio estructural, fue un cambio procedimental y fue un gran beneficio para Colombia porque trajo resultados diferentes y le produjo una evolución a la guerra y unos resultados diferentes a los que estábamos acostumbrados, como usted lo menciona, en el gobierno de Samper y de Pastrana, cuando la guerrilla llevaba la iniciativa estratégica, la ofensiva táctica y estaba manteniendo ya un desdoble de su poder político sobre el Estado. Muy valioso eso, mi coronel, muchísimas gracias. No sé si mi coronel Alarcón tenga comentarios escritos. Coronel, y coronel, para ver si me permiten hablar un momento. Sí, señor, siga. La Eh, palabra a Vicencio. Muchas gracias, coronel. Tenemos dos aportes. Uno habla de lo siguiente. Esta es una de las operaciones que demuestran la efectividad del esfuerzo conjunto interinstitucional con la famosa Fuerza de Tarea Conjunta Omega, integrada por tropas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, junto con el fronterizo DAS seccional, el manejo de las recompensas y las labores de inteligencia de las fuerzas militares. Se dice que fruto de esta operación, donde se dio de baja a alias El Negro Casio, se entregaron cerca de 11 narcoguerrilleros en una zona rural del municipio de Cumaribo, Pichada. Por otro lado, dicen lo siguiente: nuevo y reiterativo llamado a los centros de instrucción, entrenamiento y capacitación de cuadros y soldados de la fuerza pública que sirvan de aplicación no solo para ellos, sino también para todas las comunidades, en especial los jóvenes y niños, para que conozcan la historia propia, de dónde nace y dónde se vive, porque de lo contrario estarán y estaremos condenados a repetirlas, pero con más crueldad, seguramente. Eso es todo, coronel. Ahora sí fue Vicencio. Buenos días para todos. Gusto en verlos nuevamente. Tuve la oportunidad de estar en Barranco, Guainía, como comandante del puesto de mando en el año del 2003. Llegué en enero de 2003 y estuve hasta el mes de mayo aproximadamente en este corregimiento de Barranco, Guainía. Las historias que se pueden narrar son infinitas, infinitas. Si mi coronel Villamarín puede entrar un momentico a Google y ver un video de 2 minutos y medio que es de la toma de ataque a Barrancominas y se puede ver el video correcto, si lo podemos ver un momentico. Me llama mi general Ospina, me llama por satelital. Un día y me dice: Ortiz, él ya había ido. La historia que me contó, que narra mi coronel Villamarín de cuando él llegó en un avión y estaban todos los narcotraficantes comprando droga y él fue el que los detuvo. Eso fue cierto, eso fue así. Entonces llega mi general Ospina. Él había estado como en enero, febrero, me fue y me visitó, me saludó, y yo tenía 2 batallones de contraguerrillas, un elemento fluvial. Ese es, veámoslo por favor. Métele la rampa de ahí, pues no se vuelvan los morteros, métele de ahí encima, métele los morteros encima y desplace la gente un poquito. Yo estaba de comandante en ese sitio.
¿De quién es? ¿Dónde Yo está? tengo un elemento fluvial ahí. Apoyo. Ustedes retiren un poquito la gente hacia Hay atrás. unos muchachos muy Métale valientes. mortero también, dale, Muy mortero, que no valientes. lo van a ir a... Métale mortero. Métale mortero, no te vayan a Rafaela. Métale mortero. Métale mortero, óigale, métale su puta mortero. Ese es el puesto de mando. Ahí está la infantería marina. Vale, viene de para acá, ¿no? Se tanto la gente y no fue capaz de matar un mal parido ahí a mano. Había un ¿Qué le teniente metían toda la gente entonces que allá? la Si peleó se iban dice, a volver. ya va a comenzar el combate, un combate. Dígame. Íbamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 Sí, de pero la ¿para qué tarde. le meten la gente si ya? Ahí comienza. Ahí un teniente muy valeroso. Muy valiente. Este sitio se llamaba el PAC. Esto avanzaba de combate. Saquen, manden. Manden todo para que lo saquen. Ahí están los soldados. Tuvimos el apoyo de dos aviones fantasmas todo el día y el bombardeo de los Tucanos. En este video, no, el video, ahí está. Bueno, les seguía contando. Ese día mi general Ospina llega y me llama un día antes. Me dice, Ortiz, yo ya fui a visitarlo. Tengo información que para el día de mañana 4 frentes van contra usted. Está el Negro Acacio y otros 4. Lo van a atacar por todos los 360 grados. Yo sé que usted está ahí con la Armada, está con los batallones de contraguerrilla. Yo sé que usted lo que necesite me dice nomás. Suerte y éxitos para mañana. Habían dicho que comenzaba el ataque a las 7 de la mañana. Yo tenía 2 morteros de 120, 2 morteros de 120, pero el operador había salido con permiso. Y el día, hacía muy poquito, me había llegado un teniente médico, Chona, de apellido Chona, que hoy es fisioterapista. Bueno, ok. Y con este muchacho, en cuestión de 3-4 horas, bueno, le di toda la instrucción para los morteros. Cogimos a los de la infantería marina para que todos estaban muy comprometidos con el combate. A todo el mundo se le dijo. Esa noche lanzamos unos 2 o 3 con el teniente, 2 o 3 granadas. El teniente lo hizo muy bien, el teniente Chona lo hizo muy bien. Y pues esa noche, pues todos esperando de las 4 de la mañana, el comandante del Comando Específico del Oriente en Puerto Carreño, mi coronel Herrán, me dijo, Ortiz, usted cuente con lo que necesite, el canal está libre y desde las 4 de la mañana todos guapé, como decimos nosotros. Bien, 5 de la mañana, 6 de la mañana y no pasaba nada. 7 de la mañana y no pasaba nada. Pues ya todos estamos ahí como en la expectativa de que qué iba a pasar, que era eso. Nosotros estamos en búnkers. Y yo salí, lo único que no habíamos tomado era un tinto y una arepa, la arepa típica del soldado. Nos comimos la arepa, pues con chaleco, con casco y todo. Cuando salimos en este momento, cuando yo me salgo a las 7:02, comienza el combate por todos los 360 grados. Por todos lados comienza el combate. Pero el combate específicamente, el que yo tenía más preocupado, era exactamente donde está la filmación en el PAC,
porque esa era la parte más débil nuestra y más fortalecida para la guerrilla. Todo el día comienza el combate y vemos los apoyos aéreos, venían desde Apiay y uno de Marandúa. El Marandúa fue el que llegó primero y Marandúa solicita los Tucano a Apiay. Bien, eso comienza por todos lados, fue un combate que duró y mi general Ospina me llama como a las 11:30. Ortiz, ¿cómo vamos? No, bien, bien. ¿Hay algo herido? No, no tengo heridos, no tengo nada. ¿Cómo vamos de los otros? No, nada, mira. Siga que eso va para todo el día. Téngalo ahí. Y duramos todo el santísimo día dando. Hay una parte del video que en el video original, en el video se encuentra cómo ellos interceptan el avión. El avión, específicamente el caza, el bombardero no, porque el avión, el fantasma, le está dando información al bombardero y era el que estaba dirigiendo el combate. En fin, ese día, pues, desde las, como le digo, 7 de la mañana hasta las 4:30, 4 de la tarde, que fue ya que fue la retirada. En el sitio quedaron dos bandidos, una mujer y un hombre. La mujer era de Puerto Inírida, era una mujer que me pareció algo increíble en semejante selva y está muy bien presentada, muy bien aseada, muy bien arreglada. Bueno, el combatiente tenía una hija y era de Puerto Inírida porque ya tenemos un puesto allá en batallón de infantería. Bueno, eso fue Barranco Minas. Mi coronel, yo creo que esa foto que nos presenta, no estoy muy seguro, pero de que calles pavimentadas, no, eso era todo, todo era con narcotráfico, entonces todo era con gramaje, todo era separado, era con coca, todo absolutamente, tenían galleras, tenían unas cosas increíbles, las discotecas, no había nada, no había luz. La mamá del negro Acacio fue la que hizo la iglesia ahí en Barranco Minas. Barranco Minas era totalmente de bandidos, todos raspachines, no había nada más. No circulaba el dinero, solamente el dinero, todo era del narcotráfico. Bien, entonces por eso creo que de eso, en la pista de aterrizaje fue hecha por indígenas, que los narcotraficantes les pagaban para hacer esta pista. Eran 1.600 metros, con muy buena aproximación. Y usted en la cabecera de las pistas, en la cabecera sobre el río Guainía, había un DC-3 y como 2 avionetas. O sea, el que trajera más plata, el resto se botaba. Bien, ojalá mi coronel pudiera hacer la remembranza de la historia de los fusiles de Montesino. Esa es una historia increíble contada, ya me la contaron, contada por personas de ahí, de la comunidad, cómo fue eso, cómo fue que se rescataron los fusiles, cómo fue que el avión no botó los fusiles en un sitio, otro apareció en otro sitio, cómo les tocó que traerlos. Eso es para, como dijo mi coronel, para escribir una novela. Mi experiencia allá en Barranco Minas fue una experiencia, yo nunca, los dos únicos que yo me acuerde, los dos únicos combates que yo vi, fue el que algún tiempo atrás con el Pijaos y este que yo tenga memoria. Yo estaba de comandante con los 2 batallones y los soldados y todo el mundo. Todo el mundo hizo, la infantería marina lo hizo muy bien y perfectamente lo hizo la Fuerza Aérea, porque desde entonces estaban las grillas. Entonces uno con las grillas era que orientaba los aviones. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Vicencio, y esto le da más peso a lo que hacemos aquí porque
es contado por actores que vivieron la guerra en el terreno y no por periodistas que les cuentan y después van y publican. Entonces le da más fuerza y muchísimas gracias por su aporte. Muy amable por ese comentario, Vicencio. No sé si mi coronel González quiere agregarle algo, que levantó la mano. Gracias, mi coronel. Pues de pronto un pequeño aporte a lo que hace Vicencio, que lógicamente pues no es normalmente fácilmente conocible desde el punto de vista, pues porque no hay, no es fácil que fuerzas terrestres conozcan lo que sucede en el campo aéreo. Pero para dar una visioncita así en forma rápida tenemos lo siguiente. Cuando se inicia un combate, como en este caso, digamos, el punto de lanzamiento de donde salen los aviones puede estar a 300 o 400 kilómetros de distancia y lógicamente tienen que hacer una navegación de mucha precisión para no ir a desperdiciar combustible, porque pues los aviones son unos vehículos que son dragones de energía y lógicamente necesitan reservarla lo máximo posible para precisamente el momento propio del combate, porque la navegación y el lanzamiento y todo eso son operaciones previas solamente a lo que es realmente la confrontación. Entonces, ir a una distancia larga, a veces con mal tiempo, dificultades de orientación, debido, por ejemplo, a que a veces los ríos son muy parecidos, los terrenos, las selvas. Estos blancos normalmente están mimetizados y es difícil identificarlos, aunque los pueblos y las pistas ayudan mucho, como lo estaba mencionando Vicencio. Ya después, propiamente en el combate, pues eso es un momento de tensión bastante alta para los pilotos. Acostumbran llevar, por ejemplo, vamos a mencionar cosas sencillas, como por ejemplo frascos de agua para ir tomando ahí en la cabina a medida que, porque comienzan a sudar y la adrenalina aumenta y la emoción y los reflejos, entonces tienen que estar muy lúcidos, porque además de que tienen que identificar los blancos del enemigo, tienen que identificar los blancos propios para no ir a hacer descargas de fuego amigo contra sus propios, a quienes quieren cubrir o proteger, como son las fuerzas terrestres. Entonces no ir a perjudicarlas con ametrallamientos o bombardeos imprecisos. Y por lo tanto también de no desperdiciar munición y utilizarla con eficacia sobre el enemigo. Entonces, también están expuestos al fuego enemigo y tienen que estar muy alertas. En ocasiones también con dificultades de luz para encontrar los blancos y sabiendo pues atentos a las comunicaciones, tanto amigas como enemigas, y a las orientaciones. Entonces hay bastante también tensión y bastante esfuerzo mental y físico en un combate aéreo. Pero de todas maneras es, digamos, llamativo cómo a pesar de los inconvenientes pueden encontrar blancos pequeños, como por ejemplo una pequeña carpa, un cambuche enemigo, para disparar un arma que puede, a veces, por ejemplo, una bomba se dispara de 8 o 10 kilómetros de distancia a gran altura. Hay que dispararla en la trayectoria apropiada, en el ángulo y en el rumbo apropiado, sabiendo que la plataforma que lo está lanzando, como es propiamente el avión, se está moviendo, no es estática, como para hacer una puntería pues propia de lo que haría una pieza de artillería, que está estática y puede identificar también los blancos enemigos, sino que al mismo tiempo se está moviendo. Entonces el enemigo se mueve y el atacante también se mueve a mucha velocidad y dirección y trayectoria. Entonces hacer precisión a un blanco de esos tan pequeño o a una trinchera no es fácil. A veces se puede inclusive dañar a sus propias fuerzas. Entonces, este es un aspecto adicional a lo que nos está contando Vicencio. Y con él, yo quiero, podemos hablar, no quiero alargarme mucho, pero tengo, además de todo esto, y con él, pues Marandúa estaba cerca, ¿sí? Marandúa me hizo, en otra oportunidad, Marandúa, por el río, el avión venía frecuentemente, para que venía frecuentemente, mínimo casi 1 o 2 veces por semana, porque pues él sabía la situación. En una oportunidad me dice, coronel, en tal parte, ¿usted tiene tropa? No. En tal parte
hay población civil, tampoco. Eso fue tarde, eso fue 10, 11 de la noche. Se pidió todas las autorizaciones para todo el comando y todas las personas que tenían que autorizar el bombardeo. Sobre el río Vita, sobre el río Guainía, como a unos 12 kilómetros en línea recta desde Barrancominas, se hizo un bombardeo, pero una cosa impresionante, impresionante, impresionante. No sé, no sé. Y el comandante, pues, el comandante del SEO me dice, Ortiz, vaya a ir a ver qué se encontró. Y nos fuimos con la infantería marina a ver qué se encontraba. Yendo no hubo problema, pero es que eso es selva, eso es selva y eso no. De venida nos pegan una levantada a la infantería marina terrible en ese río. Bueno, pero como cuando yo salgo de permiso, paso por Marandúa y me muestran el video, no, eso fue una cosa espectacular. De eso no hay registro, no hay nada, solamente está el video. Y medallas de orden público para nadie. Eso no, solamente fue una labor que hizo la unidad que participó de la Fuerza Aérea, pero el video yo lo vi en Marandúa, una cosa impresionante, preciso, una cosa que yo nunca había visto y nunca más volveré, nunca tuve la oportunidad, no se le sacó video de esto. Y otra fue de la Fuerza Aérea, mi coronel González, fue el apoyo en uno de los combates, una granada se enredó, una granada, no, un cilindro que mandó la guerrilla. Los soldados iban para el PAC y el cilindro cayó exactamente sobre la selva y explotó en la parte de arriba y esta explosión, no digo que degolló, pero sí uno aquí en la garganta, una cosa terrible. Pedimos el apoyo aéreo de Ejército, porque Ejército fue el que dijo que iban a enviar los helicópteros a un 2MI. Venía de San José del Guaviare, ese piloto, yo no sé qué pasó. Conclusión, eso fue, los hechos ocurrieron como a las 9, 10 de la mañana. A las 4 de la tarde me llaman que no hay apoyo aéreo, que no hay nada, que mira qué hace con los soldados, entre comillas. No había médico, fue un soldado voluntario que era el que prestaba los primeros auxilios. Por radio le explicaron cómo tenía que hacer la traqueotomía y a meterle el aparato ahí. Eso fue una cosa violenta. No había, ya 6 de la tarde, 5 de la tarde, anochece. Yo tenía un compañero que estaba en enlace de la Fuerza Aérea en Apiay, yo lo llamo y me dice, Ortiz, no se preocupe, yo voy a conseguir una buena ambulancia. Yo no sé dónde armó este muchacho ese avión. A medianoche, como a las 10 de la noche, me dice, listo, Ortiz, ya va para Barrancominas. Un avión, esa noche, pues en la selva, baja, la neblina se baja muy rápido baja la neblina. Y estaba 10, 11 de la noche, cuando ya estaba llegando el barraco avión, la neblina sobre la pista. Eso, pues claro, eso no hay iluminación, no hay nada. Lanzan una bengala y la bengala, pues, alumbra hacia arriba, pero no alumbra el piso, o sea, ya está donde podía aterrizar. Y me dicen, Ortiz, vamos a darle una vuelta, vamos a dar una vuelta a Marandúa y volvemos. Fueron a la vuelta a Marandúa y preciso llega. Yo sabía que ellos ya venían, cuando ya los vi, era que estaban ahí. Me sacaron los soldados como 1 de la mañana, llegaron a Bogotá a las 2, 3 de la mañana, a las 5 habían operado y todo salió bien. Esa fue un trabajo de la Fuerza Aérea increíble. Yo nunca le había visto un trabajo para felicitar. Tiempo después, estudiando, tratando de aprender algo de inglés, me encuentro con un enfermero de los que estuvo allá. Me dijo, mi coronel, ese trabajo que se hizo fue tomarla, porque era más fácil devolvernos y no hacerlo que el riesgo que toman los pilotos para aterrizar con neblina, con visibilidad cero, con todo cero. Lo hicieron perfecto. Muchas gracias. No, pues muy amable, licencia. Nos tiene usted aquí con la atención 1A, ¿no? Pues muy interesante esto, porque
porque queda para la historia y la fundación es lo que está haciendo, es la verdadera historia, el drama que se vive en la guerra, lo que no conocen y lo que el señor Derru ignora intencionalmente y no publica en su pasquín de propaganda para las FARC. Ojalá que el pueblo colombiano siga viendo estos ejemplos y conociendo la verdadera lucha que han librado los militares de Colombia y esas dificultades que nadie cuenta ni le da importancia, ¿no? Muy amable, Vicencio. Muchas gracias.